Bien, esta diapositiva simplemente a modo de que se familiaricen con los nombres para las lecturas y para la interpretación y para las descripciones y observación. No les voy a pedir, siempre aclaro lo mismo, que sepan nombres específicos de la arquitectura, no tiene sentido. Sí que puedan dibujarla, que puedan reconocerla, que puedan diferenciar, ¿no? A qué le llamamos una arquitectura arquitrabada. Si ustedes se fijan donde dice estructura de templo griego en la diapositiva y buscan dónde se ubica ese arquitrabe nos está remitiendo a esta antigüedad que tenían los templos cuando antiguamente eran de madera. Y fíjense cómo se constituye y les debe recordar aquellas primeras referencias, ¿no?, a esa viga, ese dintel de la puerta que quizás en sus viviendas pueden encontrar, que se sostiene y que conforma, ¿no?, esta típica arquitectura trilítica, diríamos, que le va a dar el nombre a fíjense, ese espacio, esa especie de viga en donde vamos a hablar de una arquitectura adintelada o arquitrabada, que se va a diferenciar de las arquitecturas abovedadas cuando estemos pensando en Roma. Otra característica que podríamos en la observación es estas escalinatas, ¿no?, estos escalones que separan el espacio sagrado del espacio profano, de la cotidianeidad, es decir, el templo no está al mismo nivel que la calle, diríamos, que el lugar en donde que el pavimento, ¿no?, se eleva, marca una preparación a su ingreso. Otra característica que ya ustedes lo leyeron en el texto de Robertson tiene que ver con estas columnas que van a ir rodeando lo que va a ser el naos, la cela y los espacios interiores. Decíamos que no tenemos grandes dimensiones de los templos porque por esta característica que decíamos no necesitaban todos los fieles ingresar, sino que se mantiene ese lugar de cuasi secreto, ¿no? Y en donde se va a ir ubicando no solamente la estatua, la escultura a quien estaba dedicado ese templo, de los dioses a los que estaba dedicado el templo, sino también el lugar en donde se guardaban las ofrendas, ¿no? Decíamos que en el caso del Partenón, no se va a reconstruir en donde estaban los espacios sagrados, sino que se va a construir el Partenón y el pre-Partenón, podríamos decir, un edificio que se había empezado a construir anteriormente, en espacios en donde se ubicaban edificios de exvotos. Otra característica, entonces, ahí va a aparecer una característica de la planta del templo, observen, y vamos a poder observar en dónde se va a ubicar la decoración. Entonces vamos a tener triglifos y metopas en la zona del friso o un friso continuo. Luego vamos a tener una zona de frontón, donde también puedo intervenir y ubicar decoración. Vayan, a medida que voy hablando, vayan siguiendo en la imagen. Y otra característica son cómo se nos van a presentar estas columnas. Fíjense que aparece un espacio entre
las columnas interiores y las columnas que se ven desde el exterior, como si fuera una doble caja, queda como un pasillo. Ahora vamos a ver la planta del Partenón para poder observar estas temáticas que empezó a tener, que se representaron justamente en los frisos, en las metopas, en los frontones del mismo Partenón, que nos hablan también de características de la escultura de este periodo ligada a un escultor que fue Fidias y que hablan de la escultura clásica, que la vamos a diferenciar de la escultura, diríamos, de un estilo protoclásico y del periodo arcaico que ustedes han analizado en las Corée y Kurō. Ahora